no sé qué pintar, o no tengo imaginación, o incluso tengo ideas pero no sé cómo desarrollarlas. Estas frases que muchos nos hemos formulado a lo largo de nuestra carrera artística tienen una solución. Soy Alicia Gomar y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo podemos llevar a cabo nuestras ideas hasta el final. Para hablar de estos procesos creativos, yo voy a utilizar como ejemplo una obra en la que he estado trabajando estas últimas 3 semanas, pero obviamente cada uno de vosotras y vosotros podéis utilizar vuestras propias ideas. El primer punto sería, obviamente, la idea. La idea no tiene por qué estar elaborada desde un principio. Es posible que sí la tengamos un poquito pensada, pero la idea puede ser simplemente una frase muy general. Por ejemplo, quiero hacer un retrato que tenga contenido, que no sea simplemente un retrato. Pintar algún sueño que hemos tenido, intentar expresar alguna emoción, puede ser pintar un objeto o un paisaje que nos guste mucho. Pueden ser ideas muy sencillas y podemos luego ir desarrollándolas. También podemos proponernos, en lugar de una idea, un objetivo. Por ejemplo, yo en mi caso he planteado el objetivo de salir de mi zona de confort en el color, porque estoy muy acostumbrada o me siento muy cómoda trabajando con los tonos tierra y en este caso he querido añadir algún color un poquito más vibrante, por ejemplo el azul, que es un color que yo utilizo poco en mi paleta. Así que una vez que tenemos nuestra idea o nuestro objetivo más o menos planteado, que recomiendo que escribamos para tenerlo siempre presente, el segundo punto sería realizar un estudio previo que nos ayude a encontrar información en torno a ese tema o a esos objetivos que nos hemos propuesto. En relación al tema, yo estuve investigando mucho para ver qué quería comentar o qué quería yo decir con un retrato. Me pareció muy interesante utilizar el vanitas para expresar algo con mi retrato. Es un tema muy común en la pintura. Seguro que has visto algún bodegón con, por ejemplo, libros o flores y de repente una calavera o una mosca. Estos bodegones intentan ser atrayentes, por ejemplo, con esas flores tan bellas o con esos instrumentos musicales, pero de repente nos recuerdan que ese materialismo que nos atrae tiene un punto y final, y este recordatorio se realiza pues mediante símbolos, por ejemplo una vela que se apaga o una mosca o una polilla, que es un símbolo también de lo efímero, la calavera. Yo he querido llevarme el tema del vanitas al retrato. Por ello he pensado una serie de símbolos que podrían funcionar bien. Por ejemplo, en un retrato la manera de expresar la vanidad o lo material puede ser el peinado. Por ello he pensado que un peinado muy sofisticado, como de fantasía, podría aludir a ese elemento banal. Por otra parte, he querido sustituir las flores atrayentes por lo que a mí me rodea en el lugar en el que yo estoy viviendo, que es una sequía muy fuerte que está azotando toda la zona de España, sobre todo el sur, que es donde yo habito, y esta sequía que provoca en mí bastante ansiedad e incertidumbre, la he representado pues añadiendo estas plantas muy secas propias de esta zona. Por otra parte, el elemento de la fugacidad me ha parecido interesante añadirlo pues con un pequeño insecto que he encontrado aquí en el campo donde yo vivo. El insecto ya estaba muerto, no lo he matado yo, pero sí que lo he aprovechado, me lo encontré y lo estuve fotografiando para desarrollar el elemento de lo efímero del bodegón. En nuestro estudio previo, además de analizar en profundidad el tema, tenemos que también tener en cuenta cuál va a ser la gama de color que vamos a realizar. Yo, como he comentado antes, me había propuesto utilizar una gama que saliera un poquito de mi zona de confort, ese azul que antes he comentado. Por ello, investigando un poco en la historia del arte, qué momentos históricos o qué pintores han utilizado el azul, me di cuenta que era un color que se utilizó muchísimo en la pintura religiosa como símbolo de la Virgen María. El azul se asocia al cielo, se asocia a la inmensidad, a la pureza de alguna manera, y es un color que normalmente por esas connotaciones nobles está
vinculado o se presenta junto a otros colores que también tienen unas características similares de nobleza. Por ejemplo, el oro, el dorado o por ejemplo el blanco, que también es la pureza. Por ello, estos colores, llamémoslos nobles, se han utilizado mucho tanto en la pintura eclesiástica y religiosa como por ejemplo en la pintura pagana o incluso también en la representación de figuras nobles, ya sean reyes o burguesía. En este estudio previo, que debe de ser bastante amplio, además del tema y del color, podemos también hacer una reflexión acerca de qué estilo queremos utilizar para expresar nuestras ideas. Si analizamos un poco la historia del arte en la pintura, podemos observar que existen dos tradiciones bastante diferenciadas. Podemos ver la escuela de la línea, que es representada por muchos artistas como por ejemplo Botticelli, Frangélico, Miguel Ángel. Todos ellos querían expresar la realidad a través del dibujo porque consideraban que era una herramienta científica para mostrar la verdad. Sin embargo, existe también otra escuela, la Escuela de la Mancha, que intenta expresar una visión menos lineal o menos matemática y más emocional. Por ejemplo, Tiziano, que luego fue muy copiado por Rubens, que aprendió de él, e incluso Velázquez, el maestro español, todos beben de esa tradición del color o de la mancha. Yo, a pesar de haber tenido una formación artística en la Facultad de Bellas Artes, quizá más orientada a esa escuela de la mancha o del color, sí que me siento muy atraída por la expresividad de la línea, por su capacidad de sintetizar, y por ello me gusta mucho también el trabajo que tiene que ver con la ilustración, con el cómic, así que he pensado que me gustaría desarrollar esta obra con esa tendencia artística, la de la línea. Pues en ese estudio previo, una vez hemos más o menos planteado ya cuál va a ser nuestro tema, qué colores vamos a utilizar y cuál será nuestro estilo, es el momento de plantearnos qué técnica vamos a utilizar, qué herramientas y qué materiales. La elección técnica dependerá de muchos factores, por ejemplo, de la necesidad de realizar muchos cambios. En ese caso yo recomendaría trabajar, por ejemplo, con óleo o acrílico, que van a ser técnicas que nos permitan muchas correcciones en el futuro, pero también pueden depender de otras cuestiones que tengan que ver un poco con el concepto o la idea que nosotros estemos desarrollando. En mi caso, que yo estoy trabajando, por ejemplo, una obra sobre el Vanitas, que habla de lo efímero de la vida, para mí se hacía más que necesario utilizar un material o una técnica que potenciara esa idea. Por ejemplo, el papel es un material muy frágil que además incluso puede ser devorado por insectos o que puede perderse en el tiempo, es más efímero, digamos, que otros materiales artísticos. La acuarela también es una técnica que me remite más a la intimidad, a lo pequeño, a un trabajo suave en el cual casi que acariciamos el papel con nuestro pincel, y es un trabajo también que está muy asociado a la pintura botánica. Por ello me resultaba muy interesante, ya que iba a pintar esos cardos, esas flores secas, utilizar la técnica de la acuarela. Además pensé que ya que quería trabajar un estilo lineal que se acercara un poco a la ilustración artística, el lápiz me iba a ayudar a trabajar la línea, puesto que los lápices de por sí ya son un elemento que favorece la linealidad. Yo te recomiendo que no te agobies con este estudio previo. Ve utilizando aquello que cae en tus manos. Por ejemplo, si cae un libro de historia del arte, seguramente haya algo que te sugiera ideas. No es necesario que cojamos una colección de 500 libros y queramos aprender todo de golpe. Vamos a ir poquito a poco, no hay que estresarse con eso, pero sí es muy conveniente que nos demos un paseo por la biblioteca de nuestro pueblo, o que veamos algún documental del arte, o incluso ir a alguna exposición que se esté celebrando cerca de donde nosotros vivamos, porque todos estos acontecimientos van a favorecer que nosotros tengamos ideas y que sepamos cómo desarrollarlas. Si quieres saber un poco
poco más acerca de cómo buscar ideas o cómo fomentar la inspiración, te recomiendo que veas este vídeo que se llama En busca de la inspiración, que realicé hace un tiempo atrás y que seguro que puede ayudarte con algunas claves. Blue dude, blue moon. Pues ahora que tenemos mucho más claro cómo vamos a desarrollar nuestra idea, vamos ahora a buscar referencias para llevar a cabo nuestro trabajo. Obviamente podemos trabajar de la imaginación, pero va a ser bastante complicado poder trabajar de la imaginación si no tenemos una habilidad muy grande con el dibujo. Por eso yo en mi caso utilizo casi siempre referencias. Intento buscarlas por medios propios, por ejemplo, tomar yo misma mis fotografías con amigos, familiares, con el entorno que me rodea, pero a veces me es imposible. Por ejemplo, en este caso yo no tenía la posibilidad de contar con una peluquera o un peluquero que desarrollara un peinado específico. No tuve más remedio que ir a una fuente de internet. Cuando nos ocurra esto, yo recomiendo acudir a fuentes de internet que tengan referencias gratuitas o, por ejemplo, que paguemos por ellas. Sin embargo, existen muchas webs con imágenes que son libres de derechos y podemos utilizarlas. Yo en mi caso no encontré ninguna imagen en estas fuentes que fuese de mi agrado, por ello he utilizado una imagen de una revista digital de moda y por supuesto, cuando esto ocurra tenemos que previamente solicitar permiso para utilizar esta imagen si luego queremos venderlas. La segunda referencia que estuve analizando fue el retrato que yo iba a trabajar junto a ese peinado. Recordé que hace tiempo había visto una escultura que me había sobrecogido mucho y pensé que sería ideal poner esa escultura o representar esa escultura en mi obra. Los que habéis seguido el proceso de esta obra en mi cuenta de Instagram ya sabéis a qué escultura me refiero. Se trata de una vestal con velo de Raffaele Monti. Me pareció muy interesante también el concepto que añadía utilizar una vestal, que era una sacerdotisa romana, a la obra, puesto que las vestales tenían una historia bastante intrigante. Por ejemplo, eran liberadas de la obligación de casarse o de tener hijos. Sin embargo, debían mantenerse vírgenes, puesto que si perdían la virginidad eran condenadas a la pena máxima. Su deber era mantener el fuego de la diosa Vesta siempre encendido. Si alguna de ellas por error permitiese que ese fuego se apagase, eran duramente castigadas. Por último, la referencia que necesitaba para las flores secas era para mí la más sencilla de conseguir. Simplemente me fui dando un paseo por el campo alrededor de donde yo vivo y fui seleccionando al principio una gran variedad de plantas secas para luego hacer una selección más pequeña sobre la misma imagen una vez que ya había comenzado a desarrollarla. El cuarto punto ahora es el de crear bocetos. Vamos a realizar una serie de bocetos que nos den ideas a la hora de plantearnos qué problemas nos van a surgir, cómo podemos combinar los elementos entre sí, y estos bocetos se pueden realizar de muchas maneras. Podemos realizarlos, por ejemplo, con collage físico, es decir, sacando imágenes fotográficas, recortándolas y uniéndolas. También podemos realizar los bocetos a lápiz en un cuaderno de esbozo o podemos realizarlos digitalmente. Yo en este caso he realizado los bocetos digitalmente, mediante el uso de aplicaciones gratuitas que cualquiera puede descargar en su teléfono móvil. Yo lo que hago es que busco aplicaciones que me pueden ayudar en un momento determinado. Por ejemplo, en este caso encontré una aplicación de belleza que era para cambiar el color del cabello y a mí me resultó muy útil, la verdad. Otra aplicación que me resulta muy útil es una aplicación para crear collage con diferentes imágenes fotográficas. Primero colocar una imagen y después superponer otra imagen, combinarlas entre sí. Hay muchas apps que permiten hacer este tipo de collage fotográficos. Yo te recomiendo que vayas probándolas y encuentres cuál es aquella que a ti te da más posibilidades. Lo bueno de la creación de los bocetos digitales es que podemos realizar muchas variaciones en muy poco tiempo. Es una herramienta que nos va a acelerar mucho el proceso creativo. Así que, bueno, recomiendo que
las pruebes y que veas si realmente pueden ayudarte a ti en tu proceso o si prefieres quedarte con bocetos analógicos de los de toda la vida que también funcionan divinamente. Genial, pues casi todo lo más complicado está ya hecho. Es el momento de ponernos a crear, a pintar. Podemos trabajar por capas o pintándolo todo al mismo tiempo, depende de cada cual elegir el sistema de trabajo que va a realizar. Yo en mi caso sí que me propuse una serie de fases para llevar a cabo mi obra. En la primera fase quise dejar más o menos planteada la parte de la figura central, el retrato, es decir, todo el trabajo del cabello y del rostro que iba a realizarse con una aguada primero de acuarela y posteriormente con un trabajo con lapicero de color. ¿Por qué decidí esto? Empezar directamente primero realizando la parte central. Pues porque no sabía muy bien cómo iba a organizar todavía las flores secas compositivamente. Por eso quise tener más o menos planteada la figura central y luego sobre esta imagen ya elaborada ir colocando las flores e ir probando diferentes composiciones con ellas para fotografiarlas y continuar con el proceso. Esto que acabo de mencionar se convirtió en la segunda fase de mi obra, la elección de qué plantas iban a ir en qué lugares y con qué composición. Al principio estuve probando con flores variadas, pero pronto descubrí que realmente lo que más me interesaba eran aquellos cardos que eran más agresivos, los que tenían mayor cantidad de puntas y de pinchos. Además, también me di cuenta que los colores de estos cardos, que eran un poco más dorados, me remitían a aquellos colores que yo había pensado al principio que quería utilizar, los colores nobles, de forma que esos cardos secos que aludían a la sequía se estaban convirtiendo en unos elementos que parecían hechos de oro, como si fuesen candelabros o cualquier elemento con una riqueza por encima de la que realmente tiene. Por eso me resultó muy interesante el colorido y cómo contrastaban esos tonos dorados con el azul del retrato principal. Una vez que tuve la fotografía seleccionada con la composición que me agradaba más, estuve utilizando para dibujarlas tanto la fotografía como los cardos reales, porque la fotografía me ayudaba mucho a la hora de tener en cuenta esa composición que yo había creado con los cardos, que era una composición como en forma de paréntesis alrededor de la figura central, como los cardos reales, porque los cardos reales me dan la posibilidad de observar muchísimo mejor las formas más pequeñitas, el color. Entonces en esta fase estuve trabajando, dibujando y pintando utilizando tanto la tablet como referencia fotográfica como los cardos reales. Debo hablar un poco aquí de mis emociones, cómo me sentía mientras pintaba, porque creo que es importante transmitir que cuando estamos pintando vamos a encontrar muchos momentos en el proceso en los cuales vamos a sentir que nuestra idea no vale, que no vamos a ser capaces de ejecutarlas de manera adecuada, las inseguridades típicas que se generan en un proceso tan largo, porque yo he estado pintando esta obra durante 3 semanas. Además, por ejemplo, cuando comencé a pintar las flores, me di cuenta de que mi paciencia se puso a prueba totalmente. Los cardos tienen muchísimos detalles y es un trabajo muy lento si quería yo darle la entidad o la riqueza cromática y de dibujo que realmente tienen. Son bellísimos, son espectaculares, tienen muchísima profundidad porque hay flores que están delante, hojas que están detrás, se superponen, son muy complejas. Me di cuenta que para realizarlas bien, en condiciones, tenía que emplear mucho más tiempo del que yo inicialmente había pensado. Y esto es algo que nos ocurre mucho cuando estamos trabajando y las redes sociales, el momento actual, que es todo tan veloz, tan rápido, nosotros nos hacemos un plan de trabajo y pensamos que vamos a tardar, por ejemplo, un día o 2 y realmente tardamos una semana o 2, ahí llega el momento muchas veces de frustración, de lo abandono, de no voy a poder seguir adelante. Por esto comentaba al principio del vídeo que es muy importante que, aunque nos lleguen esos sentimientos, nosotros continuemos adelante, que sigamos nuestro programa, que no nos paremos a evaluar, no me va a salir, sí me va a salir, no pasa nada, nosotros seguimos adelante con nuestro programa.
Lo mismo me ocurrió con el retrato. Cuando comencé a profundizar en ese retrato con velo, me di cuenta que mi idea inicial de trabajar linealmente al estilo de Giotto, Frangélico o Botticelli no iba a poder ser eficaz a la hora de expresar el retrato de la Vestal con velo, porque era tan sutil y tan suave que añadir líneas estropeaba francamente esa idea de transparencia, o por lo menos a mí no me parecía que funcionase bien. Por eso tuve que cambiar mi idea inicial de trabajar de una manera lineal a trabajar de una manera mucho más por manchas y con color en la parte del retrato, el rostro, y realmente ahí también tuve un momento de crisis en el cual pensé que no iba a poder sacarlo adelante. Además, cuando estaba pintando el retrato ya más en profundidad y en medio de ese mar de dudas, vinieron unos días de mucha lluvia y mucha oscuridad, que realmente aquí en donde yo vivo, en Andalucía, hace una luz siempre maravillosa y se ve muy bien cuando estamos trabajando. Yo suelo trabajar con luz natural. Sin embargo, esos días no veía nada. Estaba con el flexo intentando trabajar, era temprano y realmente esa dificultad añadida de que no podía ver bien, de que no tenía una buena iluminación, estaba frenando todo el proceso. Sin embargo, pues como comento, hay que en ese caso decir, oye, voy a seguir adelante y vamos a trabajar y ya se verá lo que pasa. Pues bien, la última fase de nuestro proceso va a ser siempre un análisis general de nuestra obra. Una vez que más o menos la tenemos elaborada, observar si hay zonas en las que necesitamos darle un poquito más de contraste o un poco más de luz, o todas esas pequeñas correcciones que nosotros consideremos importantes. Todos estos cambios a mí me gusta hacerlos cuando ya llevo un par de días que he terminado la obra, para que mi mente descanse un poco de verla, y tras ese pequeño periodo sin observar mi obra normalmente advierto si necesita algún cambio. Y el sexto punto van a ser las conclusiones finales o el diario de trabajo, que yo suelo escribir para luego recordarlo una vez he terminado una obra. En él escribo todo lo que he sentido durante el proceso, qué cosas he aprendido, en qué me he equivocado y en qué he acertado. Todo esto me ayuda a que con el paso del tiempo yo recuerde todo aquello que esa obra me ha facilitado o me ha brindado. Mi conclusión con esta obra en concreto ha sido la reflexión que no tengo por qué creer en mí misma, porque probablemente voy a atravesar por muchos momentos de crisis durante la ejecución de la obra, y si dejo de creer en mí misma, voy a abandonarla. Así que yo lo que he aprendido de esta obra es a ser perseverante, a seguir adelante, a confiar en el proceso, y finalmente estoy muy contenta con el resultado. Así que espero que todo esto que he compartido te pueda ayudar o te pueda servir de referencia para que te animes a crear tus propias ideas. Y por supuesto, ya sabes lo que digo siempre, que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, puedes escribirme un comentario. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, me puedes dar un like o suscribirte a mi canal, puedes compartirlo con quien quieras. Aprovecho para decir que estoy muy agradecida de todos los que compartís mis vídeos, tanto con organismos escolares o con amigos. Yo hago estos vídeos para compartir, así que muchísimas gracias a los que lo hacéis. Espero veros pronto y ya sabéis que estoy pendiente de vuestros comentarios. Un beso muy grande, nos vemos.